Buenas noches, licenciado Tony Reyes Tomalá. Me llamo Camila Belén Gómez Peso, soy del curso tercero de bachillerato para el OB y yo le voy a hablar hoy día sobre la biografía de Charles Agustín de Coulomb-Bollet. Él fue un matemático, físico e ingeniero francés. Se lo reconoce y se lo recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre dos cargas eléctricas. En su honor, la unidad de la carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. Este y otros estudios de él deben hacer la teoría de la torsión recta y un análisis del fallo del terreno dentro de la mecánica del suelo. Él nació el 14 de junio de 1736 en Agoulanis, Francia, y fallece el 23 de agosto de 1806, a los 70 años, en París, Francia. Su padre fue Henry Coulomb y Catherine Bollet. Educado en la Academia de Ciencias Essedes Rayala du Geniaris, el área de él fue física del electromagnetismo. Se graduó en el año de 1761 como ingeniero militar. Como el primer grado de teniente Coulomb, sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la constancia de fertilización en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en corresponsal de la Academia de Ciencias de París y compartió el premio por su artículo sobre la brújula magnética, y recibió también el primer premio sobre su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante su vida, los siguientes 25 años, prácticamente practicó sobre el magnetismo de torsión y la aplicación de torsión, asimismo como varios de cientos de informes sobre la ingeniería y proyectos civiles. También escribió, además de introducir el posterior denominado método de Coulomb para la evaluación, fue presentado al profesor Bosetu de la Academia de Ciencias de París. La fecha fue el 6 de julio de 1774. El 26 de febrero de 1790 nació su primogénito Charles Agustín. 7 años más tarde nació su segundo hijo, el 30 de julio de 1797, Henry Lovis. Finalmente, el 8 de noviembre de 1802 se unió con la madre de sus dos hijos en matrimonio. La señora se llama Lovisis Francisces Leprousis de Desminaus. 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia, él murió, pero fue reconocido excelentemente por la ley de Coulomb. Para poder realizar el ejercicio hay que primero leer. Como aquí dice, la esquina es un triángulo equilátero. Hay que calcular las fuerzas eléctricas. Como sabemos, ya nos están dando la Q sub 1, la Q sub 2 y la Q sub 3. Esta va a ser la Q sub 1, esta va a ser la Q sub 2 y esta va a ser la Q sub 3. Este es el radio, que es 0.50 metros. Lo que vamos a sacar son los datos de la fuerza 1 y la fuerza 2. La Q sub 1, que vale menos
4.0 microcoulomb, que va a cambiarlos a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La Q sub 2, que va a valer 2.0 microcoulomb, que se lo cambia a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Luego también tenemos el radio, que es 0.50 metros. Luego lo que hacemos es la K, que siempre va a ser, que es, son 9 por 10 a la n sobre nm cuadrado sobre c cuadrado. Sacamos los datos del segundo, que es Q. La fuerza resultante de la 1,3. El dato es Q sub 1, que es menos 4.0 microcoulomb, que se lo cambia a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La Q sub 3, que es 7.0 microcoulomb, que es 7 por 10 a la menos 6 coulomb. El radio es igual el 0.50 bajo. La K, que siempre vamos a saber que es 9 por 10 a la novena nm cuadrado sobre c cuadrado. Ya. Ahora lo que hacemos es reemplazar con la fórmula general. Vamos a sacar la fuerza resultante 1, 2. La fórmula general es esta. Q sub 1 por Q sub 2. Y el radio al cuadrado. La Q sub 1 sobre la Q sub 2 vamos a reemplazar en el primer ejercicio, que es 9 por 10 a la novena nm cuadrado sobre c cuadrado. Y eso va a multiplicar a 4 por 10 a la menos 6 coulomb por 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 0.50 metros al cuadrado. La F12, esto baja tal como está, a la 9 por 10 a la novena nm cuadrado sobre c cuadrado. Y vamos a hacer una multiplicación entre el 4 y el 2. Eso nos va a dar 8 por 10 a la menos 12 c cuadrado. 0.25 metros cuadrados. Simplificamos, simplificamos, simplificamos y simplificamos. Y la F12 resultante nos va a dar 0.3 n. Luego vamos a sacar la F13, que reemplazamos con la misma fórmula, que es Q sub 1 por Q sub 2 sobre R cuadrado. Esa F13 reemplazamos 9 por 10 a la novena nm cuadrado sobre c cuadrado. Hacemos esto, baja tal como está, menos 6 coulomb, ahora se multiplica por 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Ese 0.50 metros lo multiplicamos al cuadrado. Luego F13 nos va a dar, esto baja tal como está, sobre c cuadrado. Multiplicamos 4 por 7, nos da 28 por 10 a la menos 12 al cuadrado. Y eso ahí nos va a dar 0.25 metros cuadrados. Simplificamos, 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 simplificamos. Y nos queda un resultado de 1n. Ya, ese va a ir aquí. 1, 2, que nos da 0.3 n. Y acá va a ir la F13 igual a 1
n. Luego, como ya tenemos la f y la f2, hay que graficar. Lo primero que hacemos es el gráfico y esto de aquí va a ser la F13, que es 1n. Acá esto de aquí va a ser la F12, que es 0.3n. Y este es el ángulo. Ya. Lo primero que hacemos es sacar, esta va a ser F2 y esta va a ser F1. Hacemos la F1. La Fx1, que es F1, se lo va a multiplicar con esto. Pero como podemos observar es 0.3n. La Fx1 nos va a dar menos 0.3n. Luego hacemos la Fy1. Eso nos va a dar Fy1. F1, eso vale 0 porque no tiene nada. Entonces nos va a dar Fy1, 0n. Y lo mismo hacemos con la F2. Y reemplazamos. La F2 se va a reemplazar por coseno de 60 grados. Esto tiene 60 grados. Luego lo que hacemos es reemplazar. Eso va a ser 1 menos coseno de 60 grados. Eso nos da un resultado de 0.9n. Luego hacemos lo mismo con la F2. F2 menos seno, ahora sí va a ser seno de 60 grados. Ese Fy2 no tiene sobre seno de 60, que nos va a dar Cy2, que es 0.3n. Y esos resultados los ponemos en el primer ejercicio. Por ejemplo, aquí es el 2. Vamos a poner la Fx2, que nos dio 0.9n9. Y la Fy2, que nos dio 0.3n. Y lo mismo vamos a hacer con la F1. Fx1, que nos dio menos 0.3n. Y la Fy1, que nos dio 0n. Lo que vamos a hacer es reemplazar sobre esos resultados en Fxr. Fxr es F en X. Luego reemplazamos con los valores de Fxr, que es menos 0.3n más 9, 0.n9. Luego ese Fxr nos va a dar 0.6n. Asimismo hacemos con la otra, pero ese ya no va a ser XR, sino va a ser FYR. Y reemplazamos FYR en FY. FYR, que nos va a dar, la FYR es menos 0.3n
más 0n. Y FYR nos va a dar menos 0.3n. Lo que hacemos aquí es ponerlo en plano cartesiano. Y ese plano cartesiano lo vamos... Esta representa a XR. Esta representa a YR. Y esto representa a FR. Y lo de acá representa a FYR. Y esto que no tenemos una incógnita y también el FR. Como ya encontramos, ya podemos reemplazar con la fórmula del FX. FR. En la FXR nos da 0.6n. En la FYR nos da un valor de menos 0.3n. Ya. Ahora lo que hacemos es reemplazar en FR, que es raíz de FXR cuadrado más FYR cuadrado. Ahora reemplazamos en esto los valores que nos dio. Ese es 0.6n cuadrado más es menos 0.3n cuadrado. Luego ese FR, lo que hacemos es primero multiplicar al cuadrado, que es 0.36n. Más, es multiplicar lo mismo al menos 0.3 al cuadrado, eso nos va a dar 0.09n. Al n. FR, la suma de eso nos va a dar 0.45 cuadrado, porque si esto los dos sumando se da al cuadrado. FR nos va a dar un resultado, sacando la raíz de 0.45 al cuadrado nos va a dar 0.67n. Y esa es la FR. Luego vamos a sacar teta de la tangente a la menos 1. Ese es lo mismo, pero 0.6n sobre menos 0.3. Pero ya no se le pone la n, solo se ponen los valores. Luego el 0 de tangente a la menos 1. Esto, la fórmula general es tangente a la menos 1 sobre FXR sobre FYR. Ya, sacando la tangente nos va a dar teta es igual a 0.46 grados. Ya. Luego lo que hacemos es graficar en un plano cartesiano. En ese plano cartesiano es lo mismo que hicimos antes, pero aquí vamos a poner ya la fuerza resultante, ¿cuánto es? Que es 0.67 n. Y el teta, que es 0.46 grados. Esto de acá, que nos va a dar F, esto nos da FXR y este va a ser FYR. Y este ya tiene un resultado que es FXR es 0.6n y la FYR que es menos 0.3n. Gracias.